Soy Esteban Materi y me desempeño como gerente de servicios en RAM. Bueno, como decía ayer Roberto, y es parte de la realidad, digo, ante un año distinto y con una realidad totalmente diferente y particular a los otros años, es un placer poder darles la bienvenida a una nueva jornada del RAM Tour 2020. Durante la tarde de hoy, las temáticas que verán tienen que ver con la gestión de vulnerabilidades y estrategias avanzadas de ciberseguridad. La jornada se extenderá hasta las 18 aproximadamente y contará con el acompañamiento de nuestros patrocinadores, Tenable y CyberArk. Para ello, en primer lugar, vamos a escuchar a Hermes Romero, de la firma Tenable. Él va a hablar sobre el surgimiento del líder de seguridad alineado con el negocio, con Tenable. Y en segundo lugar, Enzo Gajero, de CyberArk, va a poder exponer sobre el acceso remoto 360 para todos los usuarios. Sinceramente, bueno, espero que disfruten de las exposiciones, los invitamos a participar, también les recordamos que pueden dejar sus consultas o preguntas en el chat que tenemos disponible en la sala. Sobre el final de cada charla vamos a poder contestar las mismas, y en todo caso, si no, también tenemos una dirección de correo que es expertos@ransecurity.com, donde van a poder enviar las preguntas que necesiten y que quieran que sean aclaradas. Así que bueno, de vuelta, nuevamente les agradezco la presencia en nombre de RAN, les deseo que disfruten estas exposiciones y bueno, Hermes, cuando quieras iniciar la charla, a disposición. Gracias, Esteban. Vamos a poner ahí la presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Está pantalla completa o en modo presentación? Completa. Ahí lo estoy viendo en pantalla completa, sí. Ok, Correcto. perfecto. Sí. Ok, bueno, nada, muchas gracias. Primero que todo me presento, mi nombre es Hermes Romero, soy director comercial para Tenable, la región que llamamos resto de Latinoamérica. Quiero antes que nada agradecer a RAND por la invitación a participar en este evento. Agradecer, bueno, también a las otras empresas patrocinadoras que entre todos, bueno, se hace posible este tipo de eventos, y finalmente agradecer a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Gracias por tomarse su tiempo y bueno, nuestro objetivo es que al final sientan que fue bien invertido este tiempo, ¿no? Un poco como la introducción que hizo Esteban, la charla que queremos presentar en el día de hoy hace relación a una alianza o a un acuerdo que hicimos con Forrester. Para los que no saben o no conocen, Forrester es uno de estos analistas importantes de la industria que hace ciertas consultorías y hace evaluaciones y hace reportes de múltiples temas de seguridad, etcétera, etcétera. Nosotros contratamos o encomendamos a Forrester a realizar una encuesta mundial. Esta encuesta contempla cerca de 416 ejecutivos de seguridad y 425 de negocios. Y esto se hizo durante abril del 2020. Particularmente Latinoamérica fue representado en estos ejecutivos con gente de Brasil y de México. Así que era importante también que estuviéramos representados. Hay algunos reportes que no incluyen Latinoamérica, así que por lo menos participamos de esta muestra. Y el objetivo de este reporte era un poco identificar qué tan cerca o lejos estaba el ejecutivo de seguridad con el ejecutivo de negocio y cómo eso podía básicamente traer algunos problemas, algunos issues con respecto a la coordinación que deberían tener estas dos áreas, ¿no? Este reporte luego podemos compartir donde lo pueden bajar, leerlo completamente. El objetivo del día de hoy es presentarle como algunos puntos que son importantes a modo de resumen, como las cosas más importantes que se pueden aprender del reporte, y luego mostrarles en la práctica Tenable cómo puede ayudarlos un poco, cómo se hace ese match entre las recomendaciones que hace Forrester en su reporte y como una herramienta
o una solución como la de Tenable los puede ayudar. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que, pues, obviamente siempre se habla de los niveles de madurez que hay en ciberseguridad. Y realmente el enunciado es que, bueno, tiene que madurar como una estrategia de gestión del riesgo para el negocio. No pueden estar por separado, sino que tienen que estar completamente complementadas. 94%, recuerden que esto es una encuesta, ¿no? Con altos ejecutivos, como les mencioné al primero, el 94% de las organizaciones sufrió al menos un ataque cibernético o un riesgo con impacto directo en el negocio en los últimos 12 meses. Entonces, nada nuevo, todos sabemos que los casos de ataques o de riesgos con impacto en el negocio son más frecuentes de los que normalmente uno escucha en los noticieros. eh, y bueno, esta encuesta realmente lo confirmó. Y al parecer un poco pesimista el futuro, estos mismos ejecutivos, el 77% espera un incremento en el ataque cibernético. Y es algo que nosotros vemos cuando estamos traqueando el número de vulnerabilidades y eventos que se van generando. Esto va al alza y van hace varios años al alza, así que nada parece indicar que esto se haya detenido o esté bajando el nivel de actividad de estos ataques, ¿no? Ahora, ¿cuál es identificado el principal problema? Yo creo que muchos acá, amigos CISOs o oficiales de seguridad, se van a identificar con esto. Realmente el, el principal desafío que hay ni siquiera es de seguridad o de herramientas ni nada, sino es cómo comunicamos. El lenguaje en el que nosotros a veces hablamos y que nos parece tan sencillo o fácil de entender, cómo tratar de comunicárselo a una persona que no tiene ni idea de seguridad, que solo ve el negocio. Las siglas que utilizamos, los modismos que se utilizan en seguridad y cómo a veces nos da esa frustración porque no entienden la gravedad del asunto como nosotros lo estamos viendo, ellos no lo logran entender. Entonces, este problema es obviamente el que afecta luego la importancia que va a tener seguridad dentro del negocio. Y eso obviamente nos duele donde siempre más duele, que es en los presupuestos, en la aprobación de los proyectos, en la prioridad que se le dan a los proyectos. Eh, Cuando se le hace la pregunta, y esta es una típica pregunta que siempre baja, no sé, de un CEO o de algo, y él simplemente quiere saber qué tan seguro o qué tan en riesgo está el negocio. No pregunta el firewall, no pregunta X solución, sino dice mi negocio. Yo quiero saber, nuestro negocio, cualquiera que sea, qué tan seguro está o qué tan en riesgo está, qué tan expuesto está. Y ante esta pregunta, eh, solo 4 de 10 pudieron responderlo. Me parece alto, realmente es muy difícil responder esta pregunta sin de nuevo volver a temas técnicos o planillas o Excel o cosas así. Y debería ser la pregunta que alguien encargado de seguridad, ya fuera un CISO, un oficial, debería responder inmediatamente, saber exactamente qué tan seguro está y dónde no está tan seguro y cuáles son los pasos para llegar a esa seguridad. Ahora, vamos a entender un poco el por qué, luego vamos a ver el problema, luego vamos a ver algunas soluciones, pero el por qué, realmente hay una desconexión, como decía, entre las áreas de seguridad o las que gestionan el riesgo cibernético y las áreas de negocio. Eh, y por ejemplo, eh, esto tiene que ver con que cuando actúa cada una por su lado, es muy común, por ejemplo, ver áreas que gestionan el riesgo tratando de implementar una cantidad de controles, por ejemplo, sin saber cuál sería el impacto económico o el impacto en el negocio. Eso realmente debería ser lo primero que uno hace, ¿no? Tiene que ser proporcional la inversión o el nivel de seguridad que le aplicamos a un activo de acuerdo al valor que tenga para el negocio. Entonces, eso es uno de los problemas que se identifican. Eh, la ciberseguridad pocas veces está completamente integrada en la estrategia de los negocios. Realmente, cuando uno hace una estrategia de seguridad,
debería estar totalmente orientada al negocio y viceversa. Las estrategias de negocio también deberían estar totalmente integradas a las estrategias de seguridad. Y finalmente, analizar los riesgos cibernéticos y predecir el impacto que provocan en el negocio es muy difícil. Solo el 44% de los líderes realmente tiene prácticas de priorización a nivel de gestión de vulnerabilidades, y esto es un tema que más adelante voy a profundizar, que es muy importante, ¿no? Entonces ahí vemos 3 de los ejemplos del por qué estamos en esta situación. El problema que obviamente tenemos y que nos lleva a tener esas dificultades, primero es una visibilidad limitada. Fíjense que solo el 44% de los líderes aseguró que tenía una buena visibilidad del estado de seguridad de los activos, ¿no? Esto es muy bajo realmente, y habría que ver de esos 44 que se sintieron que tienen esa visibilidad, realmente cuántos realmente la tienen, o si esa visibilidad cubre toda la superficie de ataque como se espera, ¿no? Entonces, este es el primer issue, como dice no sé, el dicho, refrán, es no podemos proteger lo que no podemos ver. Entonces, realmente si no entendemos nuestra red, los activos, lo que tenemos desde el punto de vista de negocio, pues menos que la vamos a poder asegurar. Más de la mitad dice que no confía en tener la tecnología o los procesos necesarios, ¿no? Entonces, eso también causa una dificultad, porque si yo soy el encargado de brindar la seguridad al negocio y yo no confío en las tecnologías que tengo, pues realmente ahí estoy teniendo un problema. Y por último, el 43% de los líderes afirmó que periódicamente examina las métricas de seguridad junto a sus pares de negocio. Fíjense también que es un número bastante bajo. Hablaba un poco sobre esa desconexión y que básicamente es algo que hay que cambiar, ¿no? Estas métricas se deberían revisar siempre con los responsables del negocio, porque así uno puede, lo que decía, identificar si tengo este riesgo. No es lo mismo tenerlo en una, no sé, en una base de datos donde tengo los cumpleaños de los empleados. No es lo mismo tener ese mismo riesgo en la base de datos donde almaceno, qué sé yo, los números de tarjetas de crédito de mis clientes, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa visibilidad de cuál es el activo que estoy protegiendo y cuál es el impacto a nivel de negocio, pues obviamente la desconexión es brutal. Bueno, no todas son malas noticias. Que dice este reporte también, que cuando los líderes de seguridad y los de negocio están alineados, pues se entregan resultados positivos. Entonces, obviamente esa es la primera recomendación. Tienen 8 veces más probabilidades de ser exitosos en sus roles, 8 veces más que los que no tienen este nivel de, de conexión. Y básicamente los que trabajan aisladamente seguramente no tienen la confianza de responder la pregunta que vimos anteriormente. Entonces vamos a identificar un poco cuáles son estas características que debe tener esta persona de seguridad, este líder de seguridad alineado con el negocio. Y es bien interesante algunos puntos que aparecen acá, ¿no? Entonces esto se enfrasca o se separa en 4 pilares: supervisión, tecnología, aquí hablamos ya de soluciones, obviamente los procesos que acompañan a las tecnologías, y las personas que siguen siendo obviamente una parte fundamental de este proceso, ¿no? Del tema de seguridad. Desde el punto de vista de supervisión, obviamente debe haber una estrategia de seguridad orientada a estos nuevos desafíos a futuro. Eh, Cuando se refiere a futuro, pues obviamente son nuevas tecnologías o nuevas rutas de negocio, nuevos activos alocados en diferentes lugares, y ahí se hablan ya de temas como containers, como cloud o como microservicios, y todo eso que va llevando un poco el ritmo, lo va poniendo el negocio. Seguridad siempre tiene que ir alcanzando este ritmo. Segundo, son métricas y procesos de evaluación comparativas. Vamos a hablar también un poco de eso más adelante, porque realmente tenemos que ser capaces de medir la gestión de seguridad, ¿no?
ser capaces de mostrar que cada inversión que estamos haciendo representa una mejora para la empresa. Y eso es uno de los desafíos también que hay cuando estamos, no sé, pidiendo presupuestos y cosas así. Si yo no puedo demostrar que cada una de las inversiones, cualquiera que sea, bajó 1, 2, 3, 4, 5 puntos el riesgo o el nivel de exposición que yo tengo, pues va a ser difícil que me sigan dando presupuesto. Ahora, hablemos de tecnología. Pues obviamente la empresa debería tener, o la organización debería tener un entendimiento y una evaluación de toda la superficie de ataque. Más adelante les voy a mostrar que aquí se refiere con toda la superficie de ataque. Y también una buena visibilidad hacia los activos más críticos. ¿Okay? No solo visibilidad, no se entienda solo con que le hice un ping y sé que está ahí, sino obviamente tener una visibilidad completa del nivel de seguridad que tiene ese activo, sobre todo si es crítico o principalmente si es crítico. Desde el punto de vista de procesos, pues obviamente lo que se recomienda hoy día es que estos procesos estén basados en el riesgo, no en temas técnicos, sino en el riesgo que permita priorizar y justificar los esfuerzos de mitigación. Más adelante vamos a entender que hoy día nunca va a ser suficiente los esfuerzos de mitigación para la cantidad de riesgos que o de amenazas que están apareciendo. Entonces, la palabra priorización cada vez es más importante y todas las soluciones tienen que ir y todos los procesos tienen que ir orientados a hacer énfasis en esta priorización que permita tener una mejor gestión de este riesgo. Y parte de esta priorización es combinando o ponderando la criticidad del riesgo y la de la vulnerabilidad. Entonces, el impacto que tiene una vulnerabilidad en un activo es diferente que en otro activo. ¿Okay? Y el impacto que puede tener una vulnerabilidad con respecto a otra también es muy diferente. Entonces, hay que tener mucha información para poder comenzar a priorizar. Y finalmente, las personas, bueno, métricas de rendimiento, medición de, qué sé yo, conocimiento, de performance de esta persona. Y temas de las partes interesadas, alinear temas de costos, rendimiento, de reducción de los costos que tienen asociados a los riesgos, que hayan soluciones y herramientas que permitan reducir la cantidad de esfuerzo humano, que permitan automatizar, etcétera, etcétera. Algunas recomendaciones. Comuníquese claramente y con confianza. Obviamente tengo que tener la información indicada o adecuada para poder tener confianza. Acá un ejemplo fácil es, si yo tengo una solución que gestiona vulnerabilidades y estoy detectando falsos positivos, y cuando comunico el mensaje digo, mira, tienes una vulnerabilidad en ese router y resulta que no es un router sino un Windows 7, pues obviamente iba perdiendo un poco de confianza, un poco de seguridad con respecto al mensaje que se está transmitiendo. Alinear las iniciativas de seguridad con los objetivos de negocio. Eso ya he hablado un poco más de eso. Comparar el rendimiento de la seguridad interna con externa. Eso es algo que si uno analiza tal vez los últimos incidentes de seguridad regionales que se conocen, seguramente nos damos cuenta que había una seguridad externa muy buena y una seguridad interna no tan buena, ¿no? Priorizar la evaluación de las vulnerabilidades mediante la automatización de los procesos clave. Desarrollar una evaluación completa de activos más críticos para el negocio. Y finalmente definir las métricas que demuestren el valor de las inversiones en seguridad. ¿Ok? Entonces, avanzando un poco, ¿cómo podemos nosotros ayudar como Tenable, ¿no? Entonces recuerde, tenemos este reporte, es mucho más amplio, mucho más extenso, muy interesante, que tienen acceso todos a él. Y luego cómo nosotros podemos ayudar en estos temas que identificó Forrester desde el punto de vista de las necesidades que tiene hoy día un líder de seguridad. Y lo primero que hay que hacer dentro de este mundo de vulnerabilidades, ¿no? Que para los que no conocen Tenable,
pues es una empresa enfocada 100% a la gestión del riesgo basado en vulnerabilidades. Es lo único que nosotros hacemos y somos bien conocidos por nuestro motor Nessus, pero también tenemos muchas hoy día soluciones corporativas que son básicamente de las que estoy hablando en este momento. Disculpa, ¿hay alguien puede ponerse en mute o... Andrés, ¿puedes chequear eso? ¿Listo? Gracias, Andrés. Hay algo, hablando sobre temas de vulnerabilidades, solo unos datos puntuales para que entremos en contexto y entendamos un poco de lo que estamos hablando. Solo el año pasado, en el 2019, se identificaron y categorizaron 17,000 vulnerabilidades. Si ustedes dividen ese número entre 365, se dan cuenta que son bastantes vulnerabilidades al día. Lo cual recuerden cuando les comenté que era imposible mitigar a la misma velocidad o a la velocidad que deseáramos. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. No se pueden parchar o no se puede mitigar todas las vulnerabilidades que aparecen, o por lo menos no al ritmo en que aparecen. Por eso es que la priorización hoy día es clave. Y si uno dijera, bueno, si esas de 17,000 son todas bajas, no afectan, pues la mala noticia es que no, porque normalmente los que uno tiene que parchar con urgencia son las altas y críticas, y esas son casi el 57%. Entonces, si ustedes sacan el 57% de 17,000 y lo dividen por 365 días, se van a dar cuenta que todavía sigue siendo un número muy, muy elevado. Y por eso generalmente los programas de seguridad siempre están en rojo, de gestión de vulnerabilidades, perdón, siempre están en rojo porque no somos capaces de mitigar o de parchar al mismo ritmo que se nos espera, ¿no? Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Otro punto bien, bien interesante, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué esta práctica de gestión de vulnerabilidades, a pesar que es muy, muy antigua, más de 20 años, por qué hoy día, y especialmente hoy día, está entre las, diría, top 3 soluciones más importantes de seguridad? Y es por lo que dice acá a la mano derecha, la NSA no ha tenido que responder ninguna exploit de día cero. Entonces, para un poco aclarar, cuando hablamos de día cero y generalmente hablamos de explotación a vulnerabilidades de día cero, es decir, vulnerabilidades que no eran conocidas o no habían sido categorizadas, eso era la tendencia hasta hace algún tiempo y todas las herramientas en ese momento estaban orientadas a todo lo que era día cero. Hoy día, y por los últimos 2 años, y esto lo dijo hace algún tiempo, o sea que yo diría que hace unos 3 años, no han habido intrusiones que exploten vulnerabilidades de día cero. ¿Por qué? Porque con 17,000 vulnerabilidades en un año, los hackers tienen de sobra. O sea, no tienen que gastar tiempo investigando, es simplemente escoger alguna que ya se conozca y probarla en un cliente y lo más seguro es que alguna encuentren. Porque son muchas y la posibilidad de que hayan sido parchadas hoy día de lo que estamos viendo es realmente baja, ¿no? Entonces, por eso es que hoy día se ha cambiado un poco el énfasis a parchar y porque los ataques están viniendo a vulnerabilidades conocidas en lugar de tener herramientas que con cierta inteligencia trate de proteger de alguna vulnerabilidad no conocida, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no se haga lo segundo, porque siempre van a haber vulnerabilidades no conocidas, pero lo que estoy diciendo es que mínimo uno debe tener todas sus vulnerabilidades parchadas y luego tener las herramientas que nos protejan. Avancemos un poco. Entonces, según el reporte de Forrester, para que nosotros estemos completamente alineados, hay 3 ítems específicos o principales. Uno es ver todo. Lo otro es predecir lo que realmente importa. Y se van a dar cuenta en esta cantidad de vulnerabilidades, cuando todas son importantes, y así como en la vida, cuando para uno todo es importante, realmente nada es importante, todo queda al mismo nivel, no hay nada que sobresalga, con lo cual la predicción es muy importante en este nivel. Y luego hay que actuar. Y como siempre decimos, alguien que tenga un programa de gestión de vulnerabilidades, alguien que tenga una herramienta de gestión de vulnerabilidades, no la compra o no adquiere este servicio para saber cuántas vulnerabilidades tiene. La tiene para parchar.
para mitigar el riesgo, para no tener estos problemas de seguridad. Entonces hay que actuar, hay que abordar este riesgo, ¿no? Entonces estos son los 3 ítems principales que nosotros abordamos. Lo primero es ver todo, y así tenemos 3 veces más posibilidades, obviamente, sobre algún colega que no tenga esta visibilidad. Y cuando hablamos de ver todo, me gusta mucho este slide porque tiene que ver con la superficie de ataque moderna. Cuando hablábamos antes de seguridad hace, bueno, no mucho, no sé, 10 años, tal vez menos, siempre nos enfocábamos como en la parte de abajo, ¿no? de este dibujo, o de esta gráfica. Nos preocupábamos mucho solo de proteger mis servidores críticos, porque ahí estaba mi negocio, o proteger tal vez alguna infraestructura, pero no se hablaba mucho de estaciones de trabajo desde el punto de vista de visibilidad, eh, tampoco de dispositivos móviles. El tema remoto era solo atendido con una VPN. La pandemia nos enseñó que el tema remoto hoy día hay que atenderlo tal y como son los usuarios que están conectados en nuestra red. Y luego le vamos agregando otras capas, ¿no? Porque esta superficie de ataque ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y hoy también tenemos muchas redes industriales embebidas en una red corporativa, desde lo que es toda la parte SCADA, por ejemplo, de un data center, todo el sistema de incendio, de alarmas, etcétera, etcétera, hasta, bueno, cadenas de distribución, eh, plantas generadoras, válvulas, y que hoy día utilizan otro tipo de protocolos, otro tipo de mensajería y obviamente otro tipo de requerimientos de seguridad. Y luego, si subimos un poco, ya nos vamos a todo lo que es la nube, APIs, contenedores, microcontenedores, qué sé yo. Entonces, si ustedes están viendo la necesidad o el requerimiento que hoy día tenemos desde el punto de vista de gestión de vulnerabilidades, hace rato que dejó de ser solamente el servidor que tengo en los data centers, porque realmente, y ha pasado, ustedes saben, acá en la región, si yo ataco a las estaciones de trabajo eh, y las bloqueo, pues da lo mismo si el servidor está arriba, no puedo atender público, ¿no? Entonces, básicamente me toca cerrar mis oficinas. Igualmente, si yo tengo parte de mis activos o parte de mis servidores en la nube, lo tengo que tratar, la tengo que proteger y tener la misma visibilidad, igual que como lo tengo en mi data center, ¿no? Entonces, a esto lo que se llama o se conoce como superficie de ataque, en donde básicamente la recomendación aquí es tener visibilidad, obviamente, eh, de todo, pero con mayor profundidad en aquellos activos que podrían deshabilitar mi negocio. En redes industriales muy críticos, servidores, estaciones de trabajo. Y recuerden, hoy día el tema remoto llegó para quedarse. Así que también es un punto clave que hay que tener en cuenta y considerar. Ahora, en predicción, ¿no? Los que utilizan herramientas de predicción tienen 7 veces más probabilidades que los que no lo utilizan. Y esta predicción va de la mano con la priorización. Para eso nosotros tenemos una tecnología, diría yo, un algoritmo en donde nosotros priorizamos las vulnerabilidades, ¿no? Y algunos me dirán, bueno, pero para eso existe el puntaje CVSS. Para los que no saben, esto es simplemente una categorización de las vulnerabilidades. Cuando se categorizan, se les pone un valor del 1 al 10, siendo la 10 la más peligrosa o lo más severo. Y eso se define al momento de categorizarse y dura así durante toda la vida. ¿Cuál es el problema de esto cuando se trabaja con este tipo de priorización, de puntaje? Es que si ustedes ven, por ejemplo, la progresión de cualquier vulnerabilidad, por ejemplo, esta que está dentro que es la CVE 2019, es decir, que es del 2019, 11510, está entre una de las vulnerabilidades más explotadas según el FBI o CISA en el 2020. Y si se dan cuenta, en esta línea de tiempo no vamos a entrar en mucho detalle, pero el CVSS que se definió en su momento, que estaba en 5.9, y a pesar de que está ahí, y para que ustedes tengan una idea, quienes tengan un programa de gestión de vulnerabilidades, un 5.9 probablemente no lo parchan nunca. Ojalá que no,
pero seguramente pasa, como decimos, debajo del radar. No van a parchar un 5.9. Hay bastantes vulnerabilidades por encima de 5.9 para salir a parchar. Pero si ustedes ven esta línea de tiempo muy corta, por cierto, tan solo en un mes, subió a 9.9. Es decir, casi lo más peligroso que hay desde el punto de vista de vulnerabilidades. Y son estas vulnerabilidades las que hay que parchar. Entonces, si yo hubiera tenido un programa de gestión de vulnerabilidades sin priorización, es decir, solo con el puntaje CVSS, con el puntaje que se categorizó esta vulnerabilidad, nunca la hubiera parchado y en un mes, en menos de un mes, ya fuera una vulnerabilidad 9.9. Es decir, voy a tener un boquete muy grande ahí abierto y nunca me hubiera enterado hasta cuando me tuviera una intrusión, ¿no? Porque el CVSS nunca cambia. Por eso tuvimos la necesidad de generar nosotros un nuevo puntaje. Un ejemplo claro de esto, estas son las 20 vulnerabilidades principales a parchar en el 2019. Y ustedes pueden ver rápidamente, luego en la presentación con más tiempo la pueden ver. Aquí vemos la columna de CVSS, es decir, el puntaje que se le dio al momento de categorizarlo y el puntaje que nuestra herramienta le dio. A veces sube, a veces baja. A veces, por ejemplo, Microsoft dice esta vulnerabilidad es 10, pero para poder explotarla se tienen que alinear los planetas, tengo que estar localmente en la máquina. Entonces, hay vulnerabilidades muy críticas que no vale la pena gastar una ventana de tiempo para parcharlas, mientras que hay otras vulnerabilidades que aparentemente son muy inofensivas, pero que realmente en algún momento llegan a ser muy, muy, muy críticas, ¿no? Y desde el punto de vista de actuar, que como les dije, para mí es lo más importante porque finalmente para eso es que tenemos un programa de gestión de vulnerabilidades para llegar al riesgo cero. Quienes actúan para abordar este riesgo tienen 6 veces más posibilidades, ¿no?, de ser exitosos. Esto es un screenshot, solo uno, para darles un ejemplo de las cosas que nuestra herramienta muestra. Y este en particular es algo que a mí me gusta mucho porque dice que nosotros medimos el nivel de exposición, les voy a mostrar ahora cómo, pero le estamos diciendo acá al cliente, mira, puedes mejorar en 74 puntos tu nivel de exposición eliminando estas 15.939 vulnerabilidades en estos 19 assets, ¿no? Entonces claramente le estamos indicando que aplicando X cantidad de parches, como en este caso no son muchos, pero aplicando estos parches que están acá, pues voy a poder eliminar una cantidad grandísima de vulnerabilidades en muchos activos y que obviamente esto me va a mejorar mi puntaje. ¿Y por qué es importante esto? Porque es otro de los problemas que tienen los programas de vulnerabilidades, es que seguimos parchando cosas que no afectan mi nivel de exposición, ¿no? Entonces apliqué 500 parches esta semana y cuando voy a ir a mostrar los resultados al comité, sigo tan mal o peor de como estaba, ¿no? Entonces siempre estos programas tienen que tener la orientación de mejorar el nivel de exposición o el nivel de medición, cualquiera que sea. Y para eso la medición, pues obviamente es la única forma en que podemos mejorar. Si yo no voy midiendo estos avances, pues realmente no voy a poder ir mejorando. ¿Qué puedo medir? Por ejemplo, la madurez en la evaluación, ¿no? Y esto es bien importante. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tan profundo estoy evaluando o escaneando? Si solamente estoy escaneando los servidores o el 10% de mi base instalada, pues obviamente es un nivel de madurez muy bajo. O por ejemplo, si estoy escaneando sin tener escaneos autenticados, ¿ok? Sin tener, por ejemplo, un PAM con que yo me pueda integrar y con que pueda él pasarme las credenciales para yo poder hacer un escaneo como administrador. Eso es algo que también elevaría muchísimo el nivel de madurez en un programa de gestión de vulnerabilidades y son recomendaciones que nosotros hacemos. Una madurez en la mitigación, obviamente ir midiendo y comparando cómo va el avance en la mitigación o en el parcheo. Es decir, dónde estoy ahora, cuál fue el delta entre este mes y el mes siguiente, con qué eficacia estoy abordando estos problemas más críticos, etcétera, etcétera. Las mitigaciones. Entonces, como les dije, no todos los riesgos, no todos los parches los vamos a poder aplicar. Hay sistemas legacy, hay sistemas que mejor
como dicen por ahí, si funciona no lo toques. Entonces también hay que medir cuál es la efectividad de estas mitigaciones o controles compensatorios que yo puedo implementar para evitar tener ese riesgo. Lo otro es el Cyber Exposure Score. Y más en la siguiente slide lo voy a explicar mejor. Pero este es un puntaje que nosotros en la herramienta entregamos al cliente y le decimos, este es tu nivel de exposición. Y este nivel de exposición va a ir mejorando o empeorando en el tiempo de acuerdo a las acciones que nosotros tomemos. Y es lo que nosotros recomendamos se utilice para medir el programa de gestión de vulnerabilidades, para presentar los resultados a los comités, y ahora les voy a explicar un poco por qué. Y por último, bueno, las acciones recomendadas, impulsar las mejoras a nivel de los procesos de negocio, aumentar la visibilidad, mejorar los procedimientos, etcétera, etcétera. Casi ya para terminar, básicamente cuando hablamos del Cyber Exposure Score, no es más que la ponderación entre el BPR, que ya lo hablamos, y el ACR, ¿no? Entonces, discúlpenme aquí las siglas y todo, pero bueno, sabe la empresa cómo son. BPR es el Vulnerability Priority Rating. Recuerden que es ese puntaje adicional o complementario que nosotros generamos al CVSS. Es el que es dinámico, el que se genera todos los días y está basado en más de 150 parámetros que luego junto al CVSS nosotros subimos o bajamos ese puntaje. Eso se hace automáticamente, no hay que hacer nada y básicamente cuando hacen los escaneos con la herramienta les muestra ambos puntajes. El BPR es el que le va a mostrar realmente el impacto que tiene esa vulnerabilidad sobre su infraestructura, el riesgo real que tiene esa vulnerabilidad. Ahora, si los clientes nos decían, ok, Hermes, eso está fantástico, me ayuda a priorizar las vulnerabilidades, pero ¿y qué pasa con los activos? Y yo les decía al principio, no es lo mismo una vulnerabilidad 10 en un servidor de cumpleaños que en el servidor de datos de mis clientes. Bueno, agregamos lo que es el ACR, el Asset Criticality Rating. Entonces, cuando escaneamos estos activos, le ponemos un puntaje también del 1 al 10 que basado en las aplicaciones, puertos, dónde está ubicado, etcétera, etcétera, de este activo, le podemos poner un puntaje. Luego ponderamos estos puntajes, es decir, el real riesgo que tiene la vulnerabilidad con la criticidad que tiene ese activo, eso nos da un nivel de exposición. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo comienzo a priorizar y comienzo a parchar o a mitigar las vulnerabilidades con BPR más alto en mis activos más críticos, obviamente mi puntaje CES debería tender a mejorar. No es como pasa hoy día, que yo me dedico solamente a parchar las vulnerabilidades 7, 8, 9 y 10, sin saber que si son de las que mayor impacto tienen desde el punto de vista de priorización, sin saber si están en los activos más críticos y sin saber cuál es el impacto a nivel de ciberexposición. Entonces, al final, siempre voy a quedar debiendo muchas vulnerabilidades que no he parchado, críticas. Entonces, cuando voy al comité salgo siempre en rojo, es por esta razón. Mientras que si yo me enfoco en las que están con BPR alto, en activos con ACR alto, obviamente este puntaje siempre va a ir incrementando. Y ojo, hago aquí un disclaimer, después no digan, Hermes me dijo que no parchara la no crítica, yo no he dicho eso, simplemente que en tiempos en que los recursos nunca son suficientes, es importante priorizar. Pero si tenemos recursos ilimitados y un batallón de gente para parchar, adelante, hay que parcharlas todas, las 17,000, ojalá, para estar muy limpios y así el riesgo pues básicamente tiende a cero. Pero en la vida real no pasa eso, hay que priorizar y hay que medir bien el nivel de exposición. ¿Cómo más Tenable? Esto a nivel de soluciones, a nivel de tecnología, a nivel de servicios, nosotros básicamente podemos ayudar a la gente de seguridad, pues obviamente a planificar o a diseñar un modelo de gestión de vulnerabilidades, a implementarlo, pues obviamente tenemos diferentes niveles de soporte, capacitación, integraciones, que es una parte fundamental de este tipo de herramientas, y luego dejar las soluciones completamente instalado
cómo se puede. Estos servicios obviamente son complementarios a nuestros partners, en este caso a los de RAN, que dependiendo de la criticidad que tiene el proyecto, muchas veces nos llaman y nos dicen, mira, yo hago esta parte, ustedes encárguense de la integración porque yo no conozco este otro producto, temas así. Entonces, son servicios complementarios que nosotros siempre ofrecemos con nuestro partner de negocio. Hablando de implementación, aquí están algunos de los principales nombres que nosotros tenemos integraciones, ¿no? Tenemos alianzas muy fuertes. Por supuesto, están los amigos de CyberArk que nos acompañan también en este evento. Y básicamente es importante también que este tipo de herramienta esté lo más integrado posible, ¿no? Casi todos nuestros clientes tienen un SIEM, bueno, cada vez vemos más que tienen, por ejemplo, un PAM, una bóveda de contraseña, obviamente que tienes activos en la nube. Entonces nosotros tenemos integración con todo eso para que esto, siendo una solución isla, pues básicamente no da mucho valor. Entrega mucho más valor en un caso más de uso, por ejemplo, de un SIEM, un caso más de uso de una bóveda de contraseñas, por ejemplo, de una herramienta de control de acceso a redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto termino. Básicamente, al final del reporte, la conclusión es que el futuro pertenece a ese líder de seguridad que comprenda y logre alinearse con el negocio. Para esto, bueno, los invito a que puedan descargar el reporte, leerlo, aprender un poco y, bueno, cualquier cosa que nosotros podamos aportar para que ustedes sean exitosos, pues felices de hacerlo. Riesgo apropiado, ya sea, como dije, porque están hablando en el Deep Web, porque se está explotando en otro país, porque tiene un exploit disponible, porque tiene un malware disponible, etcétera, el nivel de madurez de ese exploit, eso le sube el riesgo, ¿no? Entonces ahí ya tú tienes el BPR, que es este algoritmo que te da un puntaje complementando el CVSS. Y luego en el ACR es un poco más sencillo, porque toma, creo que son unos 15 parámetros de la máquina, los cuales nos da ese puntaje y luego se ponderan esos dos. Entonces, cuando ya yo saco todos los ACR de tu organización y con todos los BPR, esto te da el nivel de exposición. Y efectivamente, como tú dices o como yo indiqué, si yo comienzo a priorizar los BPR más altos con los ACR más altos, este puntaje pues obviamente va a ir mejorando, mejorando, mejorando y es donde uno se debe ir enfocando. No sé si ahí te respondí. Más o menos. Ahora, digo, ¿cómo tengo, supongamos, 10 vulnerabilidades, esas 10 vulnerabilidades, todas en un nivel 10, aplicando los parches que me sugiere Tenable o Nessus en este caso? Sí. Eso me daría de que si tengo un nivel 10 lo estaría bajando a 0 y voy restando. ¿Esa sería la manera en que yo podría calcular eso o hay otro mecanismo de ponderación? No, el mismo algoritmo lo va calculando. Como mostré en una de las slides, él te dice, ok, si tú aplicas esto, ponle tus 50 parches en estos 20 activos, vas a cubrir X cantidad de vulnerabilidades y eso te va a dar una mejora en tantos puntos de tu CES, ¿no? de tu score de ciberexposición. Entonces, él además te indica, te dice cuál es la ruta para llegar a bajar ese puntaje. Eso no lo tienes que deducir tú, sino que la herramienta te indica. Ok, gracias. Ok, Andrés, para que había olvidado, para el amigo Jaime, sobre todo que lo preguntó, parte de este acuerdo que hicimos con Forrester, hay una autoevaluación que ustedes pueden hacer. Después les podemos mandar el link en donde básicamente respondiendo algunas preguntas, él lo puede ayudar con el nivel de madurez que tienen con respecto a estos puntos que tratamos hoy día, ¿no? Es totalmente gratuito, lo entregamos a nuestros clientes. Así que, bueno, por ser participantes hoy día de la charla, tienen toda la posibilidad de acceder a esta evaluación que es hecha por Forrester. Perfecto. Y con eso me despido. Muchas gracias, Andrés. Gracias a RAN por la oportunidad. Gracias a todos por conectarse, por las preguntas. Y como decía Andrés, las vamos a responder todas y estamos a su disposición. Perfecto. Muchas gracias por tu presentación.